Bueno, buenos días, ¿cómo están? Vamos a empezar entonces. ¿Me escuchan bien todos? ¿Sí? Sí, sí. Bárbaro. Miren, yo voy a compartir ahora la pantalla, que es lo que ustedes tienen subido a la plataforma. La idea es ir trabajando y aprovechando estos ejercicios como disparadores para que podamos repasar un poquito en términos generales los temas que van al parcial. Cualquier cosa me van diciendo, paramos. Yo he tratado de desarrollarles todos los ejercicios, ¿sí? Para que les quede ya, y para aquellos alumnos que por una cuestión de horario no se pueden conectar, sí, lo van a tener a la grabación subida, ¿sí? Bien, voy a compartir pantalla. Díganme si se ve bien. ¿Se ve? Sí, ahí se ve. Me vuelvo a... Ahí estamos. Estamos entonces, yo les agregué ahí el enlace de la clase. Bien, empezamos con el primer ejercicio. El primer ejercicio dice, sea la variable aleatoria x, cuya función de distribución f mayúscula de x viene dada por, y les da una función definida por partes, y les pide, en primer lugar, hallar la función de densidad. Ustedes lo primero que tenían, acuerdan que ya hemos visto algo de esto, lo primero que teníamos que identificar acá es qué tipo de variable es con la que nosotros estamos trabajando. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué tipo de variable es y en qué se fijaron para eso? Es una variable discreta. ¿Es discreta? A ver, ¿qué les parece al resto? Ah, no, puede ser por Fijémonos, la densidad, no. no, hay un par de Es pautas que continua. es continua. Miren, cuando habla bien, cuando uno dice, me pidieron que es de densidad, pero imagínate que por ahí en el parcial no te digan qué es función de densidad y te digan función de probabilidad, que es el término genérico. ¿Te acuerdan que la función de probabilidad se llama de cuantía para la discreta y de densidad para la continua? Entonces, esa parte como que si me dicen que es de densidad, yo ya sé que es una continua, pero si no me dicen nada, ¿en qué otra cosa me puedo fijar para no tener dudas que se trata de una variable continua? Fíjense cómo está definida la variable. Dice, perdón, la función es 0 si x es menor que 2, x menos 2 al cuadrado si x está entre 2 y 3, y 1 si x es mayor que 3. Eso nosotros, acuérdense que nosotros vimos que las funciones, las variables continuas, siempre se definían en un intervalo. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que a mí no sé si ¿se ve el puntero ahí? ¿Sí? ¿Se ve el cursor? La Profe, forma... creo que estás mostrando otro ejercicio. Porque en la pantalla tenés ejercicio 2, por eso. aguárdeme. Por eso por eso dije que era Bien, bien, discreta. discúlpame. No, Entonces no, yo no, me... si no entendía. Sí, sí, ¿qué pasó acá? El 2 es discreta, por eso. Entonces tenías razón. Sí, sí. Bueno, a ver ahí, ahora sí, ahí se ve. ¿Se ve el ejercicio 1 ahí? Sí, ahora sí. Bien, bueno, volvamos entonces. Claro, perdón, yo convencida que estaba bien lo que estaba mostrando. Bien, fíjense entonces, les decía, cuando yo miro cómo está definida esa función de distribución, me fijo que está definida para intervalos, ¿sí? Entonces, eso es lo que tengo que fijarme para determinar que la variable con la que yo estoy trabajando es continua. Además, también vemos que, acuérdense que la función de distribución para una variable discreta, en general se trabaja con una tabla, entonces no podrían dármela definida como una función por partes, ¿sí? Y como tercer punto a tener presente es que como en el primer punto me dice que trabaje o que halle la función de densidad, entonces ahí ya no tengo dudas de que estoy trabajando frente a una función, a una variable continua. Bien, ¿qué teníamos que hacer para hallar la función de densidad cuando el dato es la función de distribución? ¿Se acuerdan? Derivar. Derivar, profe. Muy bien, derivamos. ¿Se ve ahí la diapositiva? ¿La próxima? ¿Pasó o no pasó? No, no pasó. Ay, No, ¿por qué profe, no sigue el pasa, che? enunciado. A ver, ¿qué está pasando acá?
A ver si estoy compartiendo mal. Ahí se ve, ¿no? No, profe, no se ve. Bueno, vamos a hacerlo más manual, aunque sea, no sea... A ver. Ahí, estamos ahí. Si yo paso de ahí a ahí, ¿se ve que pasó a otra diapositiva o queda la misma? Sí, ahora sí. Ahora sí. Sí, profe, ahora sí. Bien, bueno, entonces vamos a hacerlo de forma más manual. Entonces, el primer puntito me pedía la función de densidad. Como ustedes bien dijeron, yo voy a derivar la parte en que está definida mi función de distribución respecto de la variable x, que en este caso, como es x menos 2 al cuadrado, acuérdense que el exponente 2 va a pasar multiplicando y me queda 2 por x menos 2 y aplicando la distributiva ahí me queda 2x menos 4. Entonces, para encontrar o para escribir la función de densidad voy a tener una parte que está dada por la fórmula 2x menos 4, definida entre 2 y 3, ¿sí? Que es el intervalo para el que estaba definida con la formulita x menos 2 al cuadrado, y 0 para todos los otros valores de x. ¿Por qué 0? Porque la derivada de una constante es igual a 0, y acuérdense que dijimos que para valores menores a 2 o mayores a 3 valía 0 y 1. Entonces, al derivar el 0 y el 1, por eso me da 0 la derivada, y por eso para esos valores la función de densidad es igual a 0. ¿Va? ¿Bien? Si algo no me entienden, me frenan y volvemos a verlo. ¿Podemos seguir? ¿Sí? Sí, sí. Bien. ¿Se vio ahí que cambió? A esto no lo pide el ejercicio, pero lo que yo les quería hacer recordar es que si les pidiésemos que verificaran si es función de densidad, lo que tienen que hacer es integrar en el campo de variación, en este caso entre 2 y 3, la función, la f de x, la función de densidad. Lo que hice fue ahí distribuir la integral, sacar afuera las constantes, evaluar entre 2 y 3, y si ustedes se fijan, vemos que esto da igual a 1, con lo cual cumple la condición de para ser una función de densidad. ¿Sí? La otra condición sería que las probabilidades den todas mayor o igual a 0, que también lo cumple. Bien, esto no lo pide el ejercicio, pero para repasar un poco, en caso que les pidamos que verifiquen si es función de densidad. ¿Estamos? ¿Podemos seguir? Sí, sí. Bien. El siguiente punto, me voy a volver ahí, dice, determinar la probabilidad de que la variable asuma valores entre 2,10 y 2,70. Bien. Fíjense, pregunto, ¿importa que yo les diga mayor o igual a 2,10, menor que 2? ¿Importa eso dado que estoy trabajando con una variable continua? ¿Qué les parece? No, no importa, profe. No importa. Bien, o sea que yo de ahí podría haber escrito 2,10, x mayor a 2,10 y menor a 2,70, sin incluir el igual, porque sé que en el campo continuo es lo mismo poner el igual o no ponerlo, ¿sí? Entonces, la manera más sencilla, acá hay dos maneras de hacerlo, yo lo hice de una manera, pero la manera más sencilla, si yo tengo como dato la función de distribución, y particularmente en este caso es el dato, sé que no me equivoqué, estoy hablando si fuera en un parcial, ¿no es cierto? No me equivoqué, no, entonces lo más fácil si tienen la función de distribución es utilizarla. Entonces, ¿cómo hacíamos para calcular para el campo continuo una probabilidad en un intervalo? Sería la diferencia entre la función de distribución, que es la f mayúscula, evaluada en 2,70, menos la función de distribución evaluada en 2,10. Si ustedes recuerdan, ¿se ve ahí el cambio? Sí, sí, ahora sí. Bien, entonces, entre el 2,10 y el 2,70, ambos valores están incluidos en la parte donde la función es x menos 2 al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer es evaluar a esta x para 2,70, resolver, y luego evaluarla para 2,10 y resolver.
Eso es lo que yo hice ahí, ¿ven? Reemplazo la x por 2,70, le resto 2, lo elevo al cuadrado y lo mismo hago con el 2,10. Teniendo presente que como es una diferencia, al final, una vez que ya calcule los cuadrados, voy a tener que hacer la resta entre el 0,49 y el 0,01. ¿Está bien? Con lo cual me da que la probabilidad en el intervalo, o entre 2,10 y 2,70, es de 0,48 o del 48%. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, se entendió. Bien, bien. Si algo no entienden, me paran ahí, ¿sí? Y vamos viéndolo entre todos. Bueno, vamos al siguiente punto. El siguiente punto les pedía calcular la esperanza, ¿sí? Yo esto lo hice, se ve bien porque lo hice a mano y lo escaneé, ¿sí? Por el tema de la simbología, me parecía más claro si lo hacía a mano, ¿sí? Entonces digo, la esperanza para una variable continua es la integral entre menos infinito y más infinito, ¿esto qué quiere decir? En todo el campo de variación, de x por f de x, por la función de densidad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es plantear que para este ejercicio mi campo de variación va a ser entre 2 y 3 y mi función de densidad, ahí sí ya tengo que usar la función que encontré en el punto A, es 2x menos 4. Yo utilicé ya el valor distribuido el valor del 2 porque era más sencillo después para hacer la integración. Bueno, la integral entonces aplico la propiedad distributiva y me queda 2x cuadrado menos 4x. Distribuyo la integral, que me queda la diferencia entre la integral de 2x cuadrado diferencial de x menos la integral de 4x diferencial de x. Saco afuera el 2 y el 4, que son constantes. ¿Me siguen hasta ahí? ¿No voy muy rápido? Sí, sí, vamos bien. Vamos bien, me paran. Si voy muy rápido, me paran y me vuelvo. Lo que hice ahí fue integrar y evaluar. ¿Está bien? Evalué entre 3 y 2 a cada una de las integrales, resolví las potencias, ¿sí? Y finalmente hice la diferencia de las dos fracciones que me da que la esperanza o el valor esperado para esta variable es 8/3 o 2,6 periódicos, ¿sí? Ahí fíjense, en caso de que en el parcial haya alternativas, podrían tener 2,6 expresado como está ahora, o si, por ejemplo, trabajan con 1 o con 2 decimales, redondeando, acuérdense que como en este caso sería 666, redondeo y me quedaría, si trabajo con un decimal, 2,7. ¿Sí? Eso, fíjense ustedes en base a cómo estén las alternativas, ¿sí? Que se les dé. ¿Estamos? ¿Bien? ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. ¿Alguien se me perdió? ¿No? Bien. Hable ahora o calle para siempre. No. Mentira. Me dicen, por favor, si voy muy rápido. En el punto que sigue, me pedía la varianza. Hay varias fórmulas para la varianza. Yo usé la que me parece la práctica, que es más fácil, y que es la diferencia de la esperanza de x al cuadrado menos el cuadrado de la esperanza. Entonces, lo primero que hice fue calcular la esperanza de x al cuadrado, con el mismo concepto que recién trabajamos con la esperanza. Entonces, la esperanza de x al cuadrado va a ser la integral entre el campo de variación de ¿quién? De x al cuadrado por la función de densidad. ¿Bien? Igual que antes, reemplazo por el valor de la función, distribuyo a x al cuadrado, ¿sí? Y lo multiplico por 2x y por 4. Lo que hago ahora es separar las integrales y sacar afuera las constantes, integrar y evaluar. ¿Bien? ¿Me siguen los pasos? Sí. Bien. Resuelvo y me da un valor de esperanza de x al cuadrado de 43/6 o 7,16 periódico. Eso es el primer término, ¿sí? De la fórmula de la varianza. ¿Bien? Entonces, en la próxima diapositiva, fíjense que lo que yo hice fue varianza igual a 43/6, que es el valor que encontré. Yo trabajé con fracciones, ¿sí? De la esperanza de x al cuadrado menos el cuadrado de 8/3, que era el valor de la esperanza que habíamos encontrado nosotros en el punto anterior.
hago la potencia del segundo término, hago la diferencia y me da un valor de varianza de 1 sobre 18 o 0,05. Acá de nuevo, supongamos que estamos en el parcial y que lo están trabajando con 2 decimales, sería 0,06, porque es 0,555, entonces redondeo, porque es 5 o más ya se redondea, y el valor que ustedes deberían marcar es 0,06. ¿Está bien? ¿Está claro? Porque por ahí esto no hace a lo que es la materia en sí, pero sí a dudas que pueden surgir en relación al redondeo y demás, ¿sí? Y bueno, sacando la raíz cuadrada positiva de la varianza, me da que el desvío estándar es 0,2357. ¿Bien? ¿Dudas? Profe, una pregunta, sí. Sí, decime. ¿Nos van a pedir que saquemos la varianza con una fórmula específica o la que elijamos? Y depende, o sea, ¿qué te diría? Yo te diría que sepas las dos. O sea, vos vas a ver, vos tenés esta y si no la otra es la suma de cada valor de la variable menos la esperanza todo elevado al cuadrado. ¿Sí? En general, la que más se utiliza para la unidad de variable aleatoria es esta que yo te estoy poniendo. Yo te diría que las veas a las dos. ¿Por qué? Porque depende un poco de los datos que te demos, ¿sí? Suponete, se me ocurre, que vos tengas un ejercicio donde yo ya te dé como dato la esperanza de x al cuadrado. Entonces, si vos te sabes nada más que la otra fórmula, no la vas a poder calcular porque no vas a saber qué haces con ese dato que yo te di, ¿me entendés? Sí, profe. Listo, gracias. Dale, perfecto. Seguimos. Vamos al ejercicio 2. Díganme si se ve. Sí se ve, profe. Muy bien. Esperen que los encuentre. Se me llegan a caer todas estas hojas. Bueno. Vamos entonces acá. Está copiado porque en el ejercicio que habíamos pasado de otros años decía, la variable aleatoria, si hay algún recursante se debe acordar, la variable aleatoria X y todo acá estaba dado en función de Y. Entonces se les armaba un lío a los chicos porque estaba como trabajado. Era la variable la X y todo lo que estaba definido era con la variable Y. Entonces por eso se reescribió para que estuviera claro. Ahora sí, muy bien, la persona que decía que era discreta viendo este ejercicio, si nos fijamos en cómo está definida nosotros esta variable, vemos que como está definida solamente para estos 5 valores, menos 1, 0, 1, 2 y 3, es una variable aleatoria discreta. Bien, fíjense que acá en ningún lado les dice función de cuantía ni nada, dice función de probabilidad. Entonces, yo tengo que fijarme en cómo está definida la variable para determinar qué voy a usar, si voy a usar integrales o si voy a usar sumatorios, que es lo que vamos a usar en este caso por ser una variable discreta. Bien, ¿qué hacemos en el primer? Hace falta que acá veamos si es función de cuantía. Si no les pedimos eso, no pierdan tiempo verificando, ¿sí? Ya les dice que es una función de probabilidad. Bien, entonces, a no ser que, por ejemplo, vieron algunos ejercicios que haya donde les dice determinar si es función de probabilidad o determinar el valor de K para el cual es función de probabilidad, en ese caso sí, pero si no, ya está, ya se supone que les estamos dando por sentado que cumple con las condiciones para ser función de probabilidad. Bien. El primer punto dice, determine la probabilidad de que X sea mayor o igual a 0 y menor a 2. Fíjense que acá sí es importante tener en cuenta si tenemos incluido o no estos valores para ver cómo calcular la probabilidad. Entonces, ¿se vio ahí el cambio? Sí, profe. Bien, fíjense entonces, lo que yo le hice acá primero es, para determinar las probabilidades solicitadas, vamos a armar la tabla de distribución de frecuencias. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que cuando yo les práctico lo vieron conmigo, que para la variable discreta podía darse dos situaciones? Una variable que esté dada como una tabla, que sería parecido a esto que tenemos en pantalla, o una variable que esté dada como una función, ¿sí? En el campo discreto, y nosotros para empezar a trabajar armábamos la tabla evaluando, ¿sí? Y armábamos para cada valor de X cuál era su valor de probabilidad. Entonces eso es lo que yo hice en la tablita que ustedes tienen acá. Por ejemplo, bien, puse los valores de la variable de menor a mayor, al lado P de X o F de X es lo mismo, es equivalente, ¿sí? Y lo que hice fue, por ejemplo, el primer valor, el valor 0,07, ¿cómo lo obtuve? Valuando en la función,
en la función que tienen acá, x más 2 sobre 15, ¿sí? A x por menos 1. ¿Ven? Entonces me queda menos 1 más 2 me da 1, dividido 15 es 0,07. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, profe. De la misma manera, yo lo hice para un solo valorcito, en realidad está hecho con un Excel esto y después copiado, pero les mostré ahí en un costadito cómo lo haríamos. Hacemos para todos los valores de la variable. Una cosa importante, fíjense que acá yo sumé todo y veo que cumple con la condición para hacer una función de probabilidad porque la suma me da igual a 1. Y todas las probabilidades son mayores o iguales a 0. Entonces, al lado, en la tercera columna, lo que hice fue hacer la acumulada. O sea, ya tengo la función de distribución para esta variable definida como está definida. Entonces, con esta tabla yo tengo prácticamente cualquier probabilidad que puedan pedirme, puedo calcularla mirando la tabla. Entonces, vamos a la primera. La primera dijimos, la probabilidad de que x sea mayor o igual a 2 y mayor o igual a 0 y menor a 2. Entonces, vamos acá. Nosotros vamos a hacerlo de dos maneras. La opción 1 sería usando la función de distribución o la de acumulación. Entonces digo, decir que una probabilidad es mayor o igual a 0 y menor a 2, al no incluir el 2 por ser una variable discreta, es equivalente a decir que busco la probabilidad de que x sea mayor o igual a 0 y menor o igual a 1. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bien, entonces una vez que ustedes tienen ambos límites iguales, ahí aplican la propiedad, la función de distribución y digo, para determinar esta probabilidad en este intervalo, esto es la probabilidad acumulada hasta 1 menos la acumulada hasta 0. ¿Bien? Hasta 0. ¿Por qué puse eso yo? Esperen un poquito, ¿está bien lo que...? Sí, está bien. ¿Por qué puse eso? Hay un error ahí. Bueno, hay un error ahí. Hay un error ahí. Bueno, vamos acá. De 0 y 1. Esto sería, hay un error en cómo está escrito. ¿Qué sería? Lo acumulado hasta 1, ¿sí? Sería 0,40, ¿bien? Y lo acumulado, bien, vamos ahí. Pero, no hay un error. Puedo mirar, decir, la probabilidad entre 0 y 1, bien, me vengo acá, puedo tener que es la probabilidad entre 0, que es 0,13, más la probabilidad entre 1, que es 0,20. O sea que sería 0,13 más 0,20. ¿Estamos de acuerdo? Eso si lo hago sumando las probabilidades simples. ¿Está bien? Sí. ¿Qué pasa? Si yo lo hago acumulando, yo a lo acumulado hasta 1, debería restarle para que me dé entre 0 y 1. Si yo le resto 0, ¿sí? Si yo le resto lo acumulado hasta 0, estaría restándole el límite inferior que quiero. Entonces le tengo que restar lo acumulado hasta menos 1. ¿Está bien? ¿Me siguen? Sí, 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 sí. profe. Bien. Entonces, no estaba mal. Lo acumulado hasta 1 sería 0,40. Sería hasta ahí 0,40. Lo acumulado hasta menos 1 es 0,07. ¿Está bien? Con lo cual, si yo hago la diferencia entre ambos, me da 0,33, que sería equivalente a haber sumado, usando la función de probabilidad, lo acumulado, la probabilidad de que x valga 0 más la probabilidad de que x valga 1. ¿Está claro? Perdón si me confundí yo ahí. Sí, profe, está claro. Bien, Sí, profe. perfecto. Ahí lo tienen hecho usando la función de probabilidad. ¿Ven? Suman las dos probabilidades individuales. Bien. Vamos a la B. La B dice, calcular el decil 40 de la distribución. Es decir, el valor de la variable que acumula el 0,40. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, había algunos donde pedía calcular la mediana, calcular el percentil 90? Bueno, esto es equivalente. El decil 40 sería el valor de la variable que acumula a su izquierda el 40%. Bien, si miro eso, me fijo que lo que me está pidiendo, usando la notación de la función de distribución, sería el valor de la variable acumulado hasta que acumula a su izquierda el 40% de probabilidad.
Si yo me fijo en la función de probabilidad de distribución acá, ¿ven? 0,40, ¿cuál es el valor de la variable correspondiente a ese decil que estoy buscando? Sería 1. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Ustedes fíjense que muchas veces que tengan una función para una variable discreta, por ahí conviene aunque no me lo pidan, en un primer paso, calcular la función de probabilidad y la función de distribución, y ya con esa tabla me manejo para todo lo que me pidan. ¿Está bien? Por ahí es un ratito que uno demora más, pero tiene toda la información que pueda hacer falta. Bien. El siguiente punto dice calcular la esperanza matemática. Yo lo que hice acá es, en la misma tablita, ¿sí?, agregar una columna. ¿Sí? Acuérdense que la esperanza de una variable discreta es la suma del producto entre cada valor de la variable y la probabilidad. Entonces, tienen los valores de la variable, la probabilidad de presentación. En la parte de arriba está hecho con fracciones y acá está hecho con decimales. ¿Sí? Y la tercera columna es el producto de estas dos columnas anteriores. La suma, que es 1,67 o 5/3, sería el valor de la esperanza. ¿Bien? ¿Se ve? Sí, sí. Bien. En el siguiente punto me está pidiendo la varianza. Fíjense, acá alguien recién me preguntaba si acá está hecha con la otra fórmula. Está hecha de las dos maneras acá. En la primera parte dice, la sumatoria, la diferencia con el otro ejercicio sería que en vez de sumatorio tendrías integral, pero es lo mismo. De xy menos mu al cuadrado por p de xy. ¿Sí? Vos tendrías, en el caso de la continua, sería la integral en todo el campo de variación de xy menos mu al cuadrado por f de xy. ¿Está bien? Sí, profe. Sí. Entonces, si lo hacemos usando esta fórmula, yo lo que tendría que ir tomando es cada valor de la variable, restarle la esperanza, elevar al cuadrado y multiplicarlo por la fracción que corresponde a p de x. Ven que es mucho más engorroso el cálculo, da exactamente lo mismo. Si yo utilizo la fórmula práctica, ¿qué tendríamos que calcular? Tendríamos que calcular la esperanza de x al cuadrado. ¿Qué sería igual? Sería igual a el producto de x al cuadrado, que es la tercera columna en el cuadrito que yo les puse ahí, por p de x. Entonces hago menos 1 al cuadrado por 0,07, 0 al cuadrado por 0,13 y así. Ese sumatorio es la esperanza de x al cuadrado. Reemplazo en el primer término, ¿sí? Le resto el cuadrado de la esperanza y me da, obviamente, el mismo valor. ¿Está bien? Entonces, acá ven las dos maneras de hacerlo, que como yo le comentaba al alumno que recién me preguntaba, yo les sugiero saber hacerlo de las dos formas por las dudas, haya un dato previo que les evite hacer cálculos y demás, ¿sí? No es tan difícil como para hacerlo de una u otra manera. Bien, ¿estamos hasta ahí? ¿Dudas? ¿No? ¿Podemos No, seguir? profe, todo bien. Sí, Muy bien. sigamos. Bueno, vamos ahora a meternos en lo que es las distribuciones. Dice, dada la activación de alarmas por error, se ve ahí, ejercicio 3, dado que la activación de alarmas por error genera serios inconvenientes por el mal uso de las fuerzas policiales, el usuario de la alarma está obligado a responsabilizarse de la multa que cobre el gobierno por falsas alarmas. En este sentido, se ha observado que el 20% de las activaciones de alarmas no tiene un motivo real. Si se selecciona una muestra de 15 activaciones de alarmas, calcular la probabilidad de que... Pero antes de ver las probabilidades que me piden, quiero que me cuenten ustedes, leyendo este enunciado, cómo plantearían, sin mirar la solución obviamente que la tienen hecha ahí, pero cómo plantearían este ejercicio. ¿Hacia qué distribución se irían? Fíjense, tienen una muestra de 15, la muestra chica, y tienen un porcentaje donde dice una alarma activada en forma incorrecta, activada en forma correcta. ¿A qué distribución nos estaría llevando esto?
Binomial. A la binomial, perfecto. ¿Por qué? En ningún lado dice que sea sin reemplazo, no da el valor de un tamaño de la población, ¿está bien? Porque por ahí alguien me dice, ¿por qué hipergeométrica no? Y porque justamente me tendría que dar un tamaño de población, un éxito en la población. Acá no da nada de eso, ¿sí? Entonces, todo hace pensar que estamos frente a una distribución binomial. Entonces, nosotros como dato tenemos la muestra de tamaño 15, el 20% que son activación, el porcentaje o probabilidad de activación incorrecta o sin motivo, su complemento que sería el 80%, que es la probabilidad de activaciones correctas o con motivos. Con esta, digamos, planteo estaríamos frente a una variable con distribución binomial. Bien, entonces vamos al primer punto donde me dice, a lo sumo 12, pero como mínimo 5 sean activaciones incorrectas. Antes de mirar la solución, quiero que ustedes me cuenten cómo pondrían eso. Primero, ¿cuál es el éxito? Si me dice activaciones incorrectas, el P para ustedes es 0,20 o 0,80. El 0,20. Muy bien, en 0,20. Yo para cada puntito me tengo que plantear cuál es mi éxito. Mi éxito son las incorrectas. El tamaño de la muestra es el 15 y ¿cómo escribirían la probabilidad que les estamos pidiendo? Dice, a lo sumo 12, pero como mínimo 5. ¿Qué les parece? X mayor o igual que X cuánto? mayor que 5 y menor que 12. ¿Mayor y menor o mayor o igual y menor o igual? ¿Qué te parece? Dice, como mínimo 5, o sea, 5 o más. ¿Está bien? ¿Está? Y después dice, Mayor o igual que 5, menor o claro, igual que 12. y menor o igual que 12. ¿Está bien? ¿Por qué es importante? Porque esa es la clave para en los ejercicios de variables discretas, ¿sí? Entonces yo, fíjense, ¿se ve la pantalla? Sí, sí. Entonces yo plantearía que tengo que X es mayor o igual a 5, menor o igual a 12, con un N de 15 y un P de 0,20. ¿Está bien? Supongamos que en el parcial yo les doy esas tres salidas de computación. Yo quiero que ustedes me cuenten, como ya que estamos en un práctico de repaso, ¿cómo plantearían ustedes la probabilidad o la solución de eso y qué usarían de esas tres salidas? ¿Qué les parece? Si yo hago mayor o igual a 5, menor o igual a 12, no tengo problema con los iguales porque ambos están incluidos. ¿Cómo puedo calcular eso? Si los datos son los que tienen en pantalla. ¿Qué les parece? ¿Cómo se planteaba? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿No se acuerdan? A ver, fíjense. El intervalo lo vamos a plantear como la diferencia entre la probabilidad acumulada para el límite superior, o sea, para 12, ¿sí? Menos la probabilidad acumulada hasta 4. ¿Por qué hasta 4? Porque yo necesito que el 5 esté incluido dentro del intervalo que me están pidiendo. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que hicimos como una esquemita, como si fuera una línea, una escala y dijimos, si yo quiero entre 5 y 12, a lo acumulado hasta 12, le saco uno menos, o sea, a lo acumulado hasta 4. ¿Está bien? ¿Me siguen? Profe. Sí, sí. Entonces, fíjense, si yo me fijo acá, en la primera de las salidas tengo n de 15, p de 0,20, valor de x 12. Abajo dice, probabilidad de que x sea menor o igual a x es igual 0,9999, o sea, 1. ¿Está bien? Esa me sirve, esa es la primera parte de mi diferencia. Ahora digo, todo lo mismo, pero me dice valor de x5, valor de x4. El que tengo que utilizar es el tercero, el que dice valor de x4. ¿Bien? Entonces, lo acumulado hasta 4 es 0,83 y fíjense, dice 57,6. Como después del 7 tengo un 6, tomamos como 0,8358. ¿Bien? Entonces, la solución sería lo acumulado hasta 12, que es 1, menos lo acumulado hasta 4, que es 0,8358. Si hago la diferencia, eso me da 0,1642. ¿Me siguen? Sí. Bien. ¿De qué otra manera se podría dar? Fíjense yo pensando.
Otra forma, a veces la profe les da así, miren, fíjense abajo. F de x menor o igual a 4 o f de 4 igual a 0,83577. Ese sería el valor que nosotros pusimos acá, 0,8358. ¿Está bien? Lo saco directamente. Y abajo dice binomial 15, que es el n, 0,2, que es el p, y dice x menor o igual a 5, 0,9389, y todo igual, x menor o igual a 12, igual a 1. Entonces, ¿cuál es la que yo voy a utilizar? Voy a usar la primera, que es lo acumulado hasta 4, y la tercera, que es lo acumulado hasta 12. El dato del medio no me sirve para este ejercicio. ¿Se entiende? Profe, Sí. si ahí x fuera mayor solamente a 5, ¿haríamos la acumulada hasta 12 menos la acumulada hasta 5? Claro, exactamente, perfecto. ¿Por qué? Porque vos primero ahí tendrías que hacer mayor a 5 es mayor o igual a 6. Entonces pondrías la probabilidad entre 6 y 12 y eso después lo escribís como una diferencia y te quedaría lo acumulado hasta 12 menos lo acumulado hasta 5. ¿Está bien? Como Bien, gracias. sugerencia, siempre que ustedes tengan un mayor o un menor estricto sin el igual, primero escriban ese intervalo con el igual y después recién háganlo por diferencia. ¿Está? Así no se van a equivocar en la manera de cómo plantear la probabilidad en el intervalo. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Bien. Vamos al que sigue. El que sigue dice, menos de 7 activaciones sean por motivo real. Si me habla de motivo real, ¿cuál es mi éxito ahora? ¿Qué va a Motivo pasar real del sería... 0,8? Claro, ahí ven que cambió, o sea, motivo real quiere decir que llamaron y realmente había un problema. Entonces, mi éxito ahora sería el 0,80, ¿sí? Mi nuevo P. Dice menos de 7, o sea, menor que 7. Entonces, vamos a ver cómo lo plantearíamos. Digo, ¿se ve bien ahí? Sí, profe. Sí, ¿Sí? sí. Probabilidad de que x sea menor a 7 con un n de 15 y ven un p de 0,8. Acá tiene que ver un poquito con lo que recién me preguntaban, ¿ven? Como es menor a 7, primero lo escribo menor o igual a 6. Y acá fíjense, yo les doy estos 4 datos. Yo tengo que ver, ustedes traten de no mirar la solución, pero cuál elegirían y por qué. Dice, binomial con 15, 0,2. Ya ahí lo descarto. ¿Por qué? Porque está mal la probabilidad de éxito. Lo mismo ocurre con el segundo. Después me dice, binomial con 15, P de 0,8, está bien. X menor o igual a 7. ¿Por qué está mal? Porque incluye el 7 y yo no lo tengo incluido. El último dice, 15, 0,8, X menor o igual a 6. Entonces, esa sería la probabilidad que yo estoy buscando. Sería directamente el valor de 0,0008. ¿Bien? ¿Quedó claro? Yo he tratado de ponerles en el práctico de hoy diferentes maneras de que puede aparecer. Van a ver salidas del InfoStat, algunas escritas como lo tienen ahora en pantalla y otras con el celular. ¿Sí? Son las diferentes formas en que les podemos dar las salidas de computación para poder calcular las probabilidades. ¿Sí? ¿Podemos pasar al otro? Sí, profe. Dice después, ¿cuál es la cantidad esperada de activaciones correctas? ¿Qué es lo que me está pidiendo ahí? Y la esperanza. La esperanza. ¿Y qué me tengo que fijar? Me tengo que fijar si me estás pidiendo la esperanza de lo correcto o de lo incorrecto. ¿Por qué? Porque acuérdense que en la binomial la esperanza es n por p. Entonces yo tengo que definir cuál es mi p. En este caso mi p es lo correcto, o sea, mi p es 0,8. ¿Está bien? ¿Sí? Si me hubiera dicho la cantidad de espera de activaciones incorrectas, sería el 0,20 el que tengo que tomar. ¿Está bien? Entonces, fíjense, dice, si pide la esperanza de activaciones correctas, estos serán los éxitos, entonces la probabilidad asociada es 0,8 y la esperanza es 15 por 0,8, que es igual a 12. No lo pide, pero si nosotros quisiéramos calcular la varianza, sería n por p por q, que yo se las he calculado ahí, me da 2,4, y el desvío estándar, que la raíz cuadrada positiva de esto es 1,55. ¿Sí? Es como para que repasemos un poquito cómo se calculaba en el caso de la binomial. ¿Bien? ¿Estamos?
¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. vamos a la normal entonces. Ahora dice, el director de una empresa proyecta que las ganancias semanales de un programa de lotería de fútbol que ha propuesto serán 10 millones de pesos promedio, los cuales serán destinados a programas educativos, con una desviación estándar de 2,5 millones de pesos. Yo ahí ya me dan la media y el desvío, me quedan dos opciones. O es normal, ¿sí? O es Chebyshev. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces ya descarto todas las discretas. ¿Tá? Entonces vamos, obviamente que acá dice, suponiendo que las ganancias semanales siguen una distribución de probabilidad normal, ¿sí? Punto A dice, ¿cuál es la probabilidad de que en una semana cualquiera las ganancias sean al menos 8 millones de pesos? Bien, entonces lo primero que nada vamos a, se ve ahí, vamos a ver cuáles serían los parámetros de la distribución. La media que son 10 millones de pesos, el desvío que son 2,5 y me dice, fíjense, al menos 8 millones, o sea, 8 millones o más. Entonces, por eso la probabilidad que me está pidiendo es de que X sea mayor o igual a 8. ¿Bien? Lo primero que hacíamos es estandarizar. Recuerden que la fórmula de estandarización para una variable normal es el valor de X menos mu dividido el desvío estándar. Si ustedes hacen el cálculo, me da menos 0,8. Entonces, yo diría que la probabilidad de que X sea mayor o igual a 8 es igual. Fíjense, importante, una vez que yo ya estandarizo, ya no pongo más X, sino que tengo que poner la variable normal estandarizada que es Z. Entonces digo, la probabilidad de que Z sea mayor o igual a menos 0,8. Yo ahí ya me vuelvo, sé que si acá tengo el menos 0,8, esto que está en rosita, ¿sí? Sería la probabilidad que me están pidiendo. Por simetría de la normal respecto de la media, esta probabilidad a la derecha de menos 0,8 es igual a la probabilidad a la izquierda de 0,8. ¿Ven? Que es el gráfico que tienen a la derecha. ¿Bien? ¿Cómo escribo esto? Como que sea menor o igual a 0,8. Por eso, ¿ven? Ahí dice que la probabilidad de que Z sea mayor o igual a menos 0,8 por simetría es igual a la probabilidad de que Z sea menor o igual a 0,8. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. Si nosotros les diéramos una salida como esta, ¿sí? Fíjense que ustedes acá arriba, visten que dice normal, P evento, 0,7881. Ahí está la probabilidad. Directamente miro ahí arriba y me da la probabilidad. ¿Está bien? Eso sería la manera más sencilla. Bien. Si no, por ejemplo, se los podríamos dar usando el InfoStat. Bien. Fíjense. Normal, media 0, varianza 1. Y tienen acá valor de X 0,8, valor de X menos 0,8. Acá me puedo fijar en una o en otra. Si me fijo en el valor de 0,8, tengo que mirar la primera, 0,7881. ¿Está bien? Si me fijo en menos 0,8, tengo que mirar la segunda porque es mayor o mayor o igual a menos 0,8. ¿Ven? Depende, van a tener o una u otra. Ustedes tendrán que ver cuál utilizan y en qué se tienen que fijar. ¿Se ve bien? Profe, ¿cuál es el criterio para elegir una o la otra? No he entendido eso. Mira, porque fíjate, vamos de nuevo. Vos tenés que la probabilidad de que Z sea mayor o igual a menos 0,8 es igual a la probabilidad de que Z sea menor o igual a 0,8. ¿Me seguí hasta ahí? Sí, sí. Bueno, entonces fíjate, en la primera cuadrito dice, cuando X vale 0,8, vos tenés la probabilidad de que X sea menor o igual a ese valor es 0,7881. Eso es lo que estás buscando, que sea menor o igual a 0,8. Entonces elegirías el primero. ¿Está bien? El Sí, 0. sí. Si en vez de ese yo te doy el de al lado, el de la derecha, fíjate que dice valor de X menos 0,8. ¿Bien? Pero si es menos 0,8, no es menor o igual, es mayor o igual. Entonces no elegirías el primero, elegirías el que dice probabilidad de que X es mayor a X, o mayor o igual, acuérdate que estamos en la continua, es 0,7881. ¿Ves que es la misma probabilidad? Pero como es negativo, es mayor o igual lo que vos tenés que elegir. ¿Se entiende?
Claro, digamos como el área sombreada en el gráfico, por así decirlo. Exactamente, sí, sí, si vos te fijas justamente, bueno, está cruzado, la verdad, que esta correspondería a la segunda y esta a la primera, ¿sí? Está al revés el gráfico, ¿está bien? Exactamente, pero siguiéndote, o elegís una o elegís la otra, ¿sí? Seguramente en el parcial no van a estar las dos, va a estar una u otra, pero la idea es que ustedes sepan qué es lo que tienen que elegir. Como sugerencia, yo que les diría, dibújenla a la distribución y fíjense si es una probabilidad, porque por ejemplo, suponte que vos te equivocás y decís, es 0,2119. Mirás el gráfico. Si en el medio tenés ya el 50%, no puede ser una probabilidad de 0,21 la que estás buscando, porque ves que es una probabilidad más grande que el 50%, ¿está bien? Entonces, por una cuestión lógica, decir, no, está mal, me estoy fijando mal, tengo que mirar la probabilidad mayor. ¿Está bien? Entonces, muchas veces, sobre todo en la normal, los gráficos nos orientan acerca de cuál es la probabilidad que tenemos que buscar. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Bárbaro, perfecto. Vamos con el que sigue. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que en una semana cualquiera las ganancias estén entre 9,5 y 13,5 millones? Entonces, me vuelvo acá. Bien, ¿se ve? Lo que hice ahí fue estandarizar. O sea, estandarizar primero con 13,5 y después con 9,5. ¿Está bien? Entonces, acuérdense que es X menos mu sobre el desvío estándar. Eso me da los dos límites de mi intervalo, ¿sí? Que le hemos llamado Z1 y Z2. Y voy a tener la probabilidad entre menos 0,2 y 1,4. Siempre acuérdense que es el valor más chiquito primero y el más grande después. ¿Bien? Entonces, fíjense que ahí tienen el dibujito, ¿sí? A donde me da ya la probabilidad, 0,4985. No creo que en el parcial se las demos así tan directa porque ahí no tendrían que hacer ningún cálculo. Seguramente en el parcial esa parte se las borramos y les damos a lo mejor el dibujito, ¿sí? Y les damos una salida así. Entonces vamos a ver cómo haríamos para calcular la probabilidad en este intervalo en el caso que no tenga la salida con el dibujito que ya tengo el valor de probabilidad, sino que tenga así, ¿ven? Se ve las dos saliditas de máquina solamente de la probabilidad que estamos, de los dos límites. Entonces digo, la probabilidad entre menos 0,2 y 1,4 es la diferencia entre lo acumulado hasta 1,4 menos lo acumulado hasta menos 0,2. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, lo acumulado hasta 1,4, si ustedes se fijan, lo tienen acá. ¿Ven? Dice normal 0,1, valor de X 1,4, lo acumulado hasta ese valor es 0,9192. Ese valor ya lo tengo. Entonces, directamente reemplazamos por 0,9192. ¿Qué pasa con lo acumulado hasta menos 0,2? Supongamos que yo les dé el valor ese, listo, lo calculan y ya está. Pero si no se los doy, si en vez del valor para menos 0,2 les doy, como está acá, ¿ven? Bueno, acá estaría, ¿ven? Ahí dicen, lo acumulado hasta menos 0,2 es 0,4207. Si esta es la salida de máquina, directamente hacen 0,9192 menos 0,4207. Pero ¿qué pasa si yo en lugar de eso les diera lo acumulado hasta 0,2? Acá, en vez del negativo, les doy el positivo. Entonces, en ese caso, ustedes tendrían que hacer que lo acumulado hasta el valor menos 0,2 es lo mismo que la probabilidad de que Z sea mayor o igual que 0,2. Y a esa, ¿cómo la calculamos? 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual a 0,2. ¿Está bien? Entonces, en ese caso particular que tengan ahí, esta probabilidad de que sea acumulado hasta 0,2 es 0,5793. 1 menos eso me da 0,4207. Lo que yo les quise mostrar ahí es cómo sería si en lugar de darles lo acumulado hasta menos 0,2, les diera lo acumulado hasta 0,2. ¿Está bien? Entonces, en ese caso habría que hacer todo ese paso a paso que ustedes tienen ahí. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Consejo.
primero miren los datos que tienen en las salidas de máquina y después hagan en base a eso, porque ya veo que hicieron todo eso y después dicen, oh, no, pero ya la tenía, la de 0,2 negativo. Entonces, primero miren lo que tienen en las salidas de computación y después fíjense cómo a partir de lo que tienen van armando el intervalo o la probabilidad que le estamos pidiendo. ¿Bien? El siguiente punto dice, por encima de qué valor se encuentra el 2,5% de las ganancias, ¿sí? Entonces, lo que me está pidiendo acá es un valor de X, no me está pidiendo un valor de probabilidad. Hasta ahora me dice qué probabilidad, ahora me está pidiendo un valor de X. Entonces, le hago una consulta. ¿Ustedes a qué hora tienen clase? A las 2. Bien, nos podemos quedar un rato más, ¿no es cierto? Sí, Sí, tenemos sí. tiempo todavía, hasta la 1:30 terminamos seguro, pero porque no quiero entorpecer las clases que ustedes tengan. Bien, entonces, fíjense, me dice, encontrar el valor de Z, y después vamos a encontrar el valor de X, de forma tal que a la derecha tenga el 0,025. Si a la derecha tengo el 0,025, a la izquierda, o sea, menor o igual a Z, tengo 0,975. ¿Cómo hago eso? 1 menos 0,025 me da 0,975. ¿Está bien? Con ese dato, supongamos que tengamos esta salida de computación que ustedes ven, ven en la pantalla, digo, si a la izquierda de Z tengo el 97,5 o a la derecha el 0,025, el valor de Z es 1,96. Ese sería mi valor de Z. ¿Es eso lo que me están pidiendo? Volvámonos al enunciado primero. Dice, por encima de qué valor se encuentra el 2,5% de las ganancias. Habla de ganancias, o sea que lo que me está pidiendo es el valor correspondiente de X, no de Z. Entonces, con el valor de Z que ustedes obtuvieron recién, ¿sí? Nosotros vamos a reemplazar en la fórmula de la estandarización y vamos a despejar el valor de X. ¿Me van siguiendo? Sí. Sí. Entonces, yo acá, ven, yo parto de la fórmula de estandarización, reemplazo a Z por 1,96, a mu por 10 y a sigma por 2,5. Bueno, vamos a hacer, pasa el sigma multiplicando a Z y la mu pasa positiva. Entonces me va a dar que el valor de ganancias que está por debajo del, que supera en 2,5% es de 14,9 y ahí le agrego millones de pesos. ¿Se entiende? Sí. Bien, si en lugar de eso les hubieran dicho encontrar el valor de Z para el cual pasa, ahí sí sería directamente 1,96. Pero como me habla de valor de ganancia, me está llevando a la variable que originariamente definimos que tenía distribución normal. ¿Estamos? ¿Podemos ir al otro? ¿Se entendió ese? Sí, profe. Sí, entendí. Bien. Vamos a la otra. Dice, entre qué límites simétricamente distribuidos respecto de su media se encuentra el 89% de las ganancias. Fíjense que acá también me está pidiendo valores de X. Dice, entre qué valores de ganancia tengo acumulado en el intervalo el 89%. ¿Está bien? Entonces, para eso vamos a ver el siguiente gráfico. Yo digo, si dentro del intervalo tengo el 89%, si hago 1 menos eso, me da el 11%, que serían las dos colas juntas. Como me dice simétricamente distribuido, a eso lo puedo dividir por 2, y me da que la probabilidad en cada una de las colas es 0,055. ¿Para qué hago eso? Porque yo tengo que buscar el valor de Z o los valores de Z, ¿sí? Simétricamente distribuidos, para después, con un razonamiento similar al punto anterior, encontrar los valores de X. Acuérdense que los valores de Z, si yo encuentro el valor positivo, como es un intervalo simétrico, el valor negativo es igual, pero con el signo menos. Entonces, lo acumulado de menos infinito hasta el valor de Z1, que sería el positivo, va a ser la suma de 0,89 más la cola izquierda de la distribución, que sería 0,055.
Eso me da 0,945. ¿Se entiende el gráfico? Sí, profe. Bien, ahora vamos a ponerlo esto en símbolos, ¿sí? Entonces dice, fíjense. Lo que es recomendable, efectuar es buscar el valor de Z2 hasta el cual existe una probabilidad acumulada del 94,5, que es la suma del 89 más el 5,5% o de 0,945. Bien, entonces fíjense, supongamos que yo les dé como dato estos dos. Dice, la probabilidad F acumulada hasta Z2 es 0,945 y que les diga que F de 1,6 es igual a 0,945. Entonces, el valor de Z que nosotros estamos buscando es 1,6. ¿Se entiende? Bien, o sea, el dato sería F de 1,6 igual a 0,945. Entonces yo digo el Z2... No entendí eso, profe, perdón. Yo te daría directamente que esta probabilidad acumulada, que es lo acumulado hasta Z2, Z2 es el valor a la derecha, ¿sí? Yo te diría F de 1,6, F acumulada, es igual a 0,945. Entonces, ¿vos cómo leerías eso? Dirías, la probabilidad acumulada hasta el 1,6 es ¿cuánto? 0,945. Entonces, el valor que yo estoy buscando de Z es 1,6. ¿Se entiende? No entiendo por qué es 1,6. Porque es un dato. ¿Me entendés? O sea, yo te... A ver, déjenme ver una cosita. Guárdenme un cachito, a ver si puedo mostrarles. Quiero mostrar una salida de computación. Aguárdame un momentito. A ver si pueden... Guárdenme un cachito. A ver si lo pueden ver ahí. ¿Pueden ver ahí? ¿Se ve la salida del info? No, profe. A ver, ahí te cargan. Sí. ¿Se ve ahí? No, no se ve, profe. No, profe. A ver, déjenme, ya lo veo de otra manera. Aguarden. Ya encontramos la otra manera para que lo vean. Ahí estamos. Espérate. ¿Ahora sí? ¿Se ve ahora? Sí, profe, ahora sí. ¿Ven? Miren, entonces, fíjense. Decir que F de 1,6, ven que acá dice 1,598, es 1,6. Que la acumulada, ¿sí? Hasta 1,6 es 0,945, ¿bien? Lo puedo escribir también de esta manera, ¿ven? F de 1,6 igual a 0,945. Eso sería, resumido, lo equivalente a darles esta salida de computación, ¿ven? Entonces digo, el valor de Z que estoy buscando es 1,6. Ese valor de 1,6 a su izquierda, ¿cuánto acumula? 0,945. ¿Se entiende ahora? Sí, ahora sí, profe, gracias. Bien, entonces, o se los damos de esta manera, que sería abreviada, ¿sí? O se los damos en forma de una salida de computación. ¿Estamos? Entonces, fíjense, si Z2 le habíamos llamado es 1,6, el equivalente hacia los negativos sería el valor 1,6 pero negativo. O sea que los dos valores de Z que yo estoy buscando son uno 1,6 y el otro menos 1,6. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí, perfecto. Bien. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Con un razonamiento similar al que hicimos recién, vamos a reemplazar a la media, ¿sí? Al valor de Z, porque ahora no tengo que despejar. Ahora ahora tengo que encontrar los límites. Entonces, va a ser la media más o menos
el valor de z por el desvío estándar. En el caso del límite inferior me va a quedar negativo. ¿Por qué? Porque como el 1,6 es negativo, cuando lo multiplico por el desvío me va a dar menos 4. 10 menos 4, por eso me da 6, que es el límite a la izquierda de mi media. ¿Ven? Está lógico, la media es 10, es lógico que el límite me dé más chiquitito. De la misma manera hacemos ahora para el valor de z positivo, que me da 14 y está a la derecha del 10. ¿Está bien? ¿Vamos? Entonces, esos serían en la variable, acá estaría la media en el centro, a la izquierda estaría el 6, a la derecha estaría el 14. ¿Sí? Entonces, interpretando eso, diríamos que entre 6 y 14 millones de pesos son las ganancias semanales entre las cuales se encontramos el 89% de las observaciones. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Podemos seguir? Sí, sí. Bien. Vamos al que sigue. Dice el último punto. Suponga ahora que se desconoce la distribución de probabilidad de las ganancias. O sea, el supuesto de población normal out, y dice encuentre la cota de probabilidad de que las ganancias se encuentren entre 6 y 14. ¿Está bien? Cuando a mí yo desconozco la distribución de la variable, estoy frente a un ejercicio, en este caso, de la desigualdad de Chebyshev. Entonces yo les puse ahí en pantalla las dos posibilidades que yo tengo de cota mínima o cota máxima, ¿sí? Dependiendo que me esté planteando la probabilidad en un intervalo o la probabilidad en las colas de la distribución, ¿sí? Acuérdense, ¿por qué dice cota mínima y es mayor o igual? Porque como mínimo es eso o más, ¿está bien? Entonces, por eso se le habla de cota mínima. ¿Y por qué es cota máxima? Porque es eso y no más. Por eso el menor se le llama la cota máxima de probabilidad. Entonces, me están diciendo la probabilidad en un intervalo. Yo tendría que tener la primera de las expresiones, porque me dice la probabilidad entre 6 y 14. Entonces, me está planteando la probabilidad de que X esté entre 6 y 14. Para encontrar los elementos para calcular la probabilidad usando la desigualdad de Chebyshev, yo tengo que tener el valor del desvío o de la varianza y tengo que tener este D o este K que le hemos llamado nosotros, que sería la diferencia en valor absoluto entre el valor de la variable y la esperanza. ¿Qué pasa? En este ejercicio, como está dado, no está directo eso. A veces les dicen, si la diferencia entre X y la esperanza es de tanto, en valor absoluto, yo ya sé cuánto vale este valor. Ahora hay que calcularlo. ¿Cómo hacemos? Nosotros queremos llegar a la expresión de la desigualdad de Chebyshev, a donde tengo el valor absoluto de X menos la esperanza menor o igual a un valor. Entonces, si yo tengo 6, que X está entre 6 y 14, lo que hago es restarle a todos los miembros de esa desigualdad la esperanza. Entonces hago 6 menos 10, menor o igual que X menos la esperanza de X, menor o igual que 14 menos 10. ¿Ven? A todos los miembros le resté el valor de la esperanza. Si hago la diferencia, me queda que la diferencia entre X y su esperanza está entre menos 4 y 4. Ahí me fijo que es un intervalo simétrico. ¿Está bien? Decir que una diferencia está entre menos 4 y 4, también podemos escribirlo como que el valor absoluto de esa diferencia es menor o igual a 4. ¿Qué logro yo escribiendo eso de esa manera? Determinar este valor de D que aparece en la expresión de la desigualdad de Chebyshev. ¿Está bien? Entonces, ese 4 sería el 4 que me va a permitir a mí calcular la probabilidad que me están pidiendo. Si yo me vuelvo a la expresión de la desigualdad de Chebyshev, me vuelvo acá, ven, yo ya tengo el D, voy a poner ahora la parte de la expresión que me permite calcular la probabilidad. Entonces dice mayor o igual que 1 menos la varianza sobre D al cuadrado. Entonces, la varianza
Si yo tengo el desvío estándar, sería el desvío elevado al cuadrado. Por eso puse 2,5 al cuadrado sobre d al cuadrado, que es 4 al cuadrado. Si yo resuelvo, me queda que 1 menos 0,3906 me da una probabilidad del 60,94. ¿Sí? Ahí es 93,6, creo, por eso lo redondeé a 94. ¿Está bien? Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué es esta probabilidad? Es la probabilidad de que las ganancias se alejen de la esperanza en menos de 4, o por lo menos en 4. ¿Está bien? O, dicho de otra manera, la probabilidad de que las ganancias se mantengan dentro del intervalo de 6 a 14 millones. ¿Se entendió? Profe, Sí. siempre que tengamos que buscar la probabilidad del intervalo, ¿vamos a usar la cota mínima? Sí. Siempre que tengas que buscar la probabilidad de un intervalo, sí, porque es lo que está adentro. ¿Está bien? O sea, es la probabilidad que está dentro del intervalo. Eso es la cota mínima. ¿Sí? Si te dice más de un valor, estarías buscando las colas. ¿Está bien? Entonces ahí tendrías la otra expresión. Y lo que sería es que no tendrías uno menos, sino sería varianza sobre el d al cuadrado. ¿Está bien? Bien, gracias. Sí. ¿Podemos pasar al otro? ¿Sí? ¿Vamos bien? Esto me hace acordar Sí, profe. esto me hace acordar la pandemia, donde uno se sentía que daba clases solo. Usted díganme sí, por lo menos así yo me siento acompañada un poquito. Sí, No, por 10 favor. puntos, profe. Bueno, gracias. Es desesperante estar mirando la pantalla. Y no. A mí me hubiera gustado estar en clase, dándoles clases personalmente, pero por la cuestión laboral me fue imposible. Pero bueno, no es la manera en que más me gusta, pero bueno, ¿qué va a hacer? Vamos al 5. Dice, una empresa de servicio de monitoreo de alarmas detecta esporádicamente intentos de siniestro en los hogares vigilados. La cantidad de incidentes de este tipo es en promedio de 3 por año. Ya ahí, ¿a dónde se van? Si dice Poisson. ¿Por qué? 3. Cantidad de incidentes, variable discreta, en un periodo de tiempo, ¿sí? En este caso. Entonces, estaríamos frente a uno de los supuestos de la definición de un fenómeno Poisson. Entonces, dice, calcular, bueno, les está pidiendo que eso lo vamos a usar para alguno de los puntos, que consideren un año de 360 días. Obviamente que en ese caso, si no se especifica nada, es una pregunta que la pueden hacer mañana, no hay ningún inconveniente, ¿sí? O sea que, pero bueno, acá lo especifico. El punto 1 dice, la probabilidad de que en un año no haya incidentes de ese tipo. ¿Qué me tenía que fijar? ¿Se acuerdan en la Poisson? Primero me tenía que fijar que esta variable, este parámetro, el parámetro lambda, que es el promedio de 3 por año, siempre estuviera en las preguntas, estuviese definido para el mismo periodo de tiempo en el que se definió en los datos. Entonces, si me dicen 3 por año y en el punto A me dicen la probabilidad de que en un año no haya incidentes, no cambio lambda. ¿Está bien? Eso es lo primero que se tienen que fijar en Poisson. Si dicen no haya incidentes, ¿cómo plantearían eso? ¿No lo plantearían? ¿De qué Probabilidad de x igual a 0. Exactamente, porque no hay incidentes, ¿sí? Entonces, x igual a 0 y como tengo en el lambda sería igual a 3. Entonces, esto está fácil, ustedes tendrían acá, fíjense, en la Poisson, lambda igual a 3, x igual a 0, y ¿cuál nos tendremos que fijar? En la última, ¿ve? Que es la probabilidad de que x sea igual, es 0,04978, ¿sí? Entonces, redondeando, me da la probabilidad de que no tenga incidentes, sería igual a 0,0498. Bien, eso podríamos hacerlo, no lo hice, no hice ningún cálculo, pero en el práctico que les di yo lo trabajamos, tanto a la Poisson como la binomial y hipergeométrica lo trabajaron haciendo los cálculos. Entonces acuérdense que repasen un poquito eso, cómo sería si yo quiero hacerlo calculando, usando la función. ¿Está bien? Eso estaría bueno como para que le peguen una repasada por las dudas o les preguntemos cómo haría para calcular determinada probabilidad. ¿Sí? Como cosas que se me ocurren que pueden ser útiles.
Vamos al siguiente punto, dice, ¿cuál es la probabilidad de que en 8 meses se presenten al menos 3 intentos de siniestro? ¿Qué es lo primero que les llama la atención ahí? La unidad de medida. Perfecto, que ya no está definido para un año, o sea, para 12 meses, sino que está definido para 8. Entonces nosotros tendremos que, primero que nada, calcular nuestro nuevo lambda. ¿Está bien? Entonces digo, si para 12 meses es 3, para 8 meses, la regla de 3, 8 por 3, 24, dividido 12, me da un nuevo lambda igual a 2, que sería el lambda correspondiente a los 8 meses. Entonces, ¿por qué mayor o igual a 3? Volvamos de nuevo al enunciado. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que en 8 meses se presenten al menos 3 intentos? O sea, 3 o más. Por eso es mayor o igual a 3. ¿Bien? Entonces digo, la probabilidad de que x sea mayor o igual a 3, ¿puedo calcularlo? Me fijo en lo que tengo acá. Fíjense que el dato acá dice x2, ya ahí sé que no lo puedo hacer, entonces con el dato que tengo que buscar escribirlo de otra manera. Decir que es mayor o igual a 3 es 1 menos lo acumulado hasta 2. ¿Está bien? Entonces sería 1 menos lo acumulado hasta 2 con un lambda de 2, que es lo que ustedes tienen en la salida de máquina de la derecha. ¿En cuál se van a fijar? En la primera, 0,6767. ¿Sí? Entonces, 1 menos lo acumulado hasta 2 me va a dar una probabilidad del 0,3233. ¿Bien? ¿Vamos? Fíjense, interesante que vean, que también podrían haberlo hecho mirando la tercera de las columnitas que dice probabilidad de que x sea mayor a 2 igual a 0,3233. ¿Por qué da esa probabilidad? Porque como es discreta, decir que es mayor a 2 es lo mismo que decir que es mayor o igual a 3. ¿Está bien? Entonces, también podría, alguien si se fija ahí, directamente haber mirado la salida de máquina, haber marcado ahí y haber puesto directamente que es 0,3233. ¿Está bien? Podría haberse hecho de esa manera. Eso es porque se puede hacer por la salida. Acuérdense que la salida de computación del InfoStat para menores o iguales sí incluye el valor, pero para mayores no lo incluye. Entonces, por ahí lo pueden ver directamente. ¿Estamos? Serían dos maneras de poder haber hecho el mismo o haber encontrado la probabilidad que les pedíamos. ¿Está bien? Sí, sí. Bien, bien. Bueno, vamos ahora a el último puntito. Dice, la probabilidad de que entre dos incidentes sucesivos pasen más de 90 días. ¿Qué ven distinto en ese enunciado? Y que tengo que usar la exponencial. Bien, ¿por qué? A ver, está Sí, perfecto. porque la exponencial me dice como que el tiempo ocurrido entre dos, como pasó. Exacto, ¿sí? Es definida de esa manera. Ustedes ya fíjense que ya la probabilidad que me pide es la probabilidad entre un periodo de tiempo. Ya me voy a un campo continuo, ¿está bien? Cuando ustedes tengan, a veces hay ejercicios de exponencial que directamente les dan el valor de K y ya está. Este ejercicio, cuando yo parto de una distribución Poisson y de ahí me tengo que ir a la exponencial, lo primero que yo les sugiero hacer es calcular el lambda para un día. En este caso, por eso les damos el 360. ¿Por qué? Y después lo multiplican por la cantidad de días. Entonces vamos a ver, fíjense, ahí dice, entonces, si yo calculo el lambda para un día, sería 3 dividido 360. ¿Está bien? Eso sería el lambda equivalente para un día. ¿Está bien? Entonces, lo que estoy buscando es la probabilidad de que pasen más de 90 días. Acá ya estoy en el campo continuo, o sea que ya no me importa mayor o igual, porque estoy en la variable tiempo. Entonces digo, yo lo hice, lo podríamos hacer de diferentes maneras, pero bueno, acá está hecho como que la probabilidad de que t sea mayor de 90 es 1 menos lo acumulado hasta 90. Ahí, acá debería ser una t mayúscula. No sé por qué está minúscula. Bien, entonces, ¿cómo calculo lo acumulado hasta 90? Si yo les he puesto acá la función de distribución. Lo acumulado hasta 90 en una exponencial es 1 menos e a la menos lambda por x. ¿Está bien? El lambda este que tienen ahí es el lambda para una unidad de medida, que en este caso sería un día. Entonces, yo hago 1 menos e a la menos lambda, ¿qué lambda? Este que es para un día,
multiplicado por la cantidad de días, en este caso, que es 90. ¿Está bien? Entonces, calculo el producto y me da, simplifico los dos unos, cambio el signo que tengo delante de la E y me da que lo acumula, o la E a la menos 0,75 sería la probabilidad que estoy buscando. ¿Se entiende el procedimiento? Podrían directamente haber hecho E a la menos 0,0083 por 90 y listo. Podrían directamente haber hecho esto de acá. ¿Se ve? Yo ahí para resolver me hice un lío terrible, pero bueno, podría haber sido más sencillo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, profe. Ustedes podrían, en vez de hacer 1 menos 1, todo eso, podrían directamente haber puesto la probabilidad de que t sea mayor a 90 es e a la menos lambda por x. ¿Está bien? Entonces, lambda es 0,0083 multiplicado por 90 y eso me da el exponente al que tengo que elevar e. ¿Está bien? Eso me da 0,4724. Como consejo general para el exponencial, a no ser que les diga sea una distribución exponencial con k igual a tanto, que sería más directo, cuando parten de una Poisson, primero calculen para una unidad de medida o de tiempo en este caso, y luego recién ahí usen ese valorcito multiplicándolo por 90, 120, 4, lo que fuera, que sea el t que les estamos pidiendo la probabilidad. Así no se van a equivocar nunca en el producto que hay que hacer en el exponente de la exponencial, ¿sí? Sí, profe, está claro. Le hago una Y consulta. decime. Yo tengo en la fórmula esta función de distribución, lo que estamos calculando, yo lo tengo como menos 1 a la menos e, bueno, por Uno lambda, menos por e. t. Pero acá yo veo otro 1 más en la fórmula. No, mira, no te confundas. Este 1 es del mayor. ¿Está bien? Y este 1 que tenés adentro del corchete es la de la fórmula que vos me estás diciendo. ¿Está bien? ¿Está? O sea, a ver, espérate un cachito. O sea que yo lo calculo así Espérate que te... y, o sea, siempre tengo que poner ese 1 delante para que se cancele, ¿no? Claro, mira, yo te voy a mostrar. Espérate. Estoy escribiendo una cosa y ya te muestro. Bueno, profe, gracias. Espérate, no te me vayas, ¿eh? No te me vayas. No, me quedo. No te me vayas. Espérate, voy a dejar de compartir ahí. Se le iban los alumnos. Bien, mira, ¿se ve ahí? ¿Se ve? ¿No se ve? Me siento en pandemia acá. ¿Ven la parte de arriba? ¿Se ve? Muy poquito. Ay, ahí. No, literalmente no se ve nada, profe. Porquería mi máquina. Creo Ahí. que es menor 90. Ahí sí, mayor Ahí se 90. ve. Sí. Mi cámara estaba un desastre. ¡Qué horror! Bueno, perdón. Sí. Ahí se ve. Ven, miren. Sí, Directamente, si vos tenés el mayor, te conviene hacerlo de esa manera, es más fácil. Bien, y si vos tenés el menor, ahí es lo que vos decías, 1 menos, ¿sí? Lo que pasó es que yo primero hice esto y después le resté. ¿Está bien? Por eso les decía que me había complicado en la resolución. Ustedes podrían haberlo hecho directamente con esta formulita. ¿Está bien? Ahí se ve. Bueno, ¿está? ¿Se ve ahí? Sí, profe. Gracias. Entonces, siempre que tengamos un menor o un mayor, le agregamos un 1. Cuando vos tenés un mayor, es e a la menos, y cuando tengas un menor, 1 menos eso. ¿Está bien? Ok. Bueno, chicos, listo estaría entonces. No sé si alguien tiene alguna consulta. En principio terminaríamos ahora. Nos vemos mañana entonces a las 14. Y bueno, si alguno tiene una consulta, yo me quedo un ratito más por cualquier cosa. ¿Sí? Listo, entonces. Sí, Profe, una consulta, pero no es del tema del parcial. decime. Está la posibilidad de que mañana haya un paro de transporte. ¿Qué Ay. pasa en ese caso? Porque ya desde la semana pasada que vienen y que de darse es mañana, por Bueno, 24 horas. mira, yo le voy a comentar a la Mari, esténse atentos, le voy a decir ahora, esto que me comentas, Rodrigo, le voy a decir a Mariana y esténse atentos con la plataforma, ¿sí? A ver qué pasa. Seguramente la profe les va a decir lo mismo.
¿sí? Sí, lo voy a subir, Huberto. Ahora, Bien, ahora, sí. Yo ahora ahora, bueno, ella está esperando que yo termine y le voy a comentar, ¿viste? Seguramente ella va a hacer alguna publicación o algo, ¿sí? bien, perfecto, profe. Gracias. Bueno, dale. Bueno, dale, Huberto. Yo ahora corto ahora la grabación Ah, profe, y otra consulta, disculpe, decime. esto sigue de la materia. En la unidad número 4 de valor aleatoria hicimos 2 prácticos. ¿Está